Bien, hoy vamos a trabajar la atención holística y la atención local. Para empezar, digamos que hay un profesor de música que pide y solicita que los alumnos, al escuchar una melodía nueva, no tomen nota, sino que la escuchen toda y que luego de escucharla, la escriban. ¿Qué es lo que está buscando ese profesor? Decimos que está buscando que la gente no haga una atención local, centrada en cada nota, como si tuviera que elaborar simplemente una secuencia de notas, para que aprenda a centrar su atención en el conjunto de la melodía y, por supuesto, diferenciando las secuencias de notas que la componen, pero lo importante es el estudio de la melodía como tal, completa. Hace muchos años trabajaba yo en una empresa que era prácticamente la empresa industrial de la confección más importante de mi departamento y posiblemente de Colombia. Era la empresa más exigente en la selección de personal, porque de hecho era la empresa que pagaba salarios más altos en todo el ramo de la industria. Por lo tanto, en todas las áreas productivas había ingenieros de altísimo grado de inteligencia, brillantes. Yo entré a la empresa como un asesor en desarrollo. Básicamente mis intereses particulares eran el desarrollo directivo y el desarrollo organizacional en ese momento. Muy al principio de mi trabajo encontré algo que me pareció muy extraño, y es que los jefes de departamento de producción hacían todos los días una ronda en cada una de las plantas de producción que manejaban. Y lo que me asombraba era que al bajar a la planta, al primer problema que se encontraban, se dedicaban. Yo veía que tenían básicamente una atención local en el primer problema que encontraban. Y mi interés era que formaran una atención completa, integral, holística de la planta antes de empezar a trabajar y de aplicarse a un tópico específico. Entonces insistía mucho en que bajaran a la planta, hicieran una ronda completa, apuntando los distintos problemas que encontraban en la planta. Después de esa ronda se fueran a su oficina, seleccionaran cuáles eran las prioridades, es decir, aquellos problemas que podían entorpecer en mayor medida y grado la productividad de toda la planta. Y una vez definido cuál era el más prioritario, se dedicaran a ese, aplicaran sus esfuerzos al que más, digámoslo, resultados podría ofrecer si fuera solucionado. La verdad es que logramos hacer un cambio rápido del enfoque, pero era asombroso que personas tan inteligentes, tan capacitadas, tan brillantes, hubieran desarrollado más bien un enfoque de atención local, focal, localizado en el primer problema que apareciera. También ocurre mucho y con mucha frecuencia que en la parte relativa a la comercialización y a la atención general al público se descuide la atención y los efectos holísticos, se descuiden los efectos holísticos. Es muy frecuente encontrar este caso. Trátese, por ejemplo, de 3 clientes. Más o menos cada uno gasta unos 10 minutos al ser atendido para solucionar su caso. Si el dependiente o el hombre o la persona que está atendiendo a los clientes decide que para no dejarlos esperar mucho y para darles la sensación de atención básicamente rápida, entonces decide fragmentar la atención y atiende el primero 5 minutos, al segundo otros 5 minutos y al tercero otros 5 minutos, para volver luego al primero, al segundo y al tercero y así completar
toda la gestión de los tres. Eso para él significa realmente una cosa muy clara, y es que él se gasta en realidad 30 minutos en toda la atención. Pero si nosotros nos fijamos en lo que pasa con los clientes, nos vamos a dar cuenta que el tiempo que se gastan allá es mucho más alto si se separa esa atención. Porque entonces el primero gasta 5 minutos, que son los primeros 5 minutos de su gestión. Después los 5 del segundo y los 5 del tercero son 15. Después vuelve al primero y gasta los otros 5 que le hacen falta para completar su gestión. Entonces, en lugar de 10 minutos, realmente pasó 20 ahí. ¿Qué pasa con el segundo? El segundo espera 5 minutos para que atiendan al primero, luego 5 minutos que lo atiendan a él, van 10, 5 minutos del tercero, y luego tiene que esperar los otros 5 minutos del primero, van 20, más los 5 correspondientes a él, son 25 minutos los que está pasando ahí. ¿Y con el tercero qué pasa? Con el tercero tiene que esperar los 10 minutos de los 2 primeros clientes, de a 5 cada uno. Después los 5 minutos de él, van 15 minutos. Luego tiene que esperar los 10 minutos correspondientes a los 2 que lo anteceden, al primero y al segundo. Y eso significa que ya van 25 minutos, más los 5 minutos finales de su atención, lo cual suma 30 minutos. Eso es una cosa evidente si uno la suma desde el punto de vista de los clientes. Pero si lo suma desde el punto de vista de quien está atendiendo, la atención solamente le gastó a él 30 minutos. Pero a los clientes les gasta mucho más tiempo que eso. Por último, quiero señalar un caso muy importante de la industria general y que apareció en el desarrollo de la calidad en Japón. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos le dieron a Japón la oportunidad de conocer su industria y sobre todo de conocer una metodología que venía imponiéndose desde el año de 1900, que fue la época en que Taylor cambió la organización industrial en general y la organización comercial. En realidad lo que cambió fue el concepto de organización. La insistencia de Taylor en que cada uno de los cargos fuera definido independientemente para que pudiera ser, digamos, ejecutado por una persona, independiente de lo que hicieran en otras secciones o partes del proceso, y la insistencia en métodos, en tiempos y eficiencias, llevó a toda la gente a concentrarse muy altamente en la efectividad de la sección o departamento donde estaba trabajando. Pero se perdió de vista el concepto de la productividad completa de la fábrica. Los japoneses que fueron a Estados Unidos copiaron literalmente, pero así literalmente, las estructuras de las fábricas que visitaron. Cogieron las fábricas, por ejemplo, como la General Motors, la Ford, y las copiaron milimétricamente. Entonces cogieron las mismas, digamos, espacios, las mismas distancias entre las distintas secciones y la reprodujeron exactamente. Después de un tiempo, un ingeniero de la Toyota llamado Taiichi Ohno empezó a darse cuenta de que lo importante no era la productividad de cada sección. Por ejemplo, había una sección de chasis que producía, digámoslo, 100 chasis en una unidad de tiempo, digan ustedes una semana. Pero otra, que era la productora y la ensambladora de motores, solamente ensamblaba en esa semana unos 40 motores. Otra, que era la productora de la carrocería y los muebles de los vehículos, se gastaba, por ejemplo, una semana para producir unos 45 o 50 carrocerías con muebles. Y así cada una de las secciones tenía una productividad diferente, no equiparable.
Cuando él vio eso, se dio cuenta de que el problema real era que la cadena productiva que tenía, por ejemplo, las empresas americanas, ya como por ejemplo la Ford, que tenía finalmente una cadena donde ensamblaba todos los elementos y sacaba el carro completo, esa cadena tenía también un límite, una restricción. Por ejemplo, no podía formar realmente en una semana más de 20 carros, por decir alguna cosa. Entonces él se empezó a dar cuenta de que la productividad que excedía a los 20 carros que se producían diarios era una productividad inútil. Porque ¿qué nos ganamos con tener 100 chasis si solamente podemos aprovechar de ellos 20? Entonces los 80 que nos quedan restando son una inversión inútil en tiempo y en plata, un montón de plata en un inventario intermedio que no va a poder ser aprovechado porque la empresa no vende chasis, vende carros completos. Entonces Taiichi Ohno, trabajando con el concepto de cuello de botella, encontró que trabajando solamente en el cuello de botella principal, que en este caso era la cadena de ensamblaje final, con solo hecho de que mejoraran en la producción un solo carro, toda la empresa mejoraba en esa medida su productividad total. Es demasiado importante entender que la atención integral, la atención holística, es mucho más productiva que la atención local, aislada, focalizada en una sección solamente o en una actividad, y no en el conjunto que estábamos tratando. Por esa misma razón es por lo que podemos decir que la vida en general, la vida humana, es larga, es una larga vida. ¿Por qué? Porque nos demoramos mucho en determinar quiénes somos. No sabemos quiénes somos en una sola mirada local de la actividad que estamos realizando. Tenemos que coger muchas actividades y muchos desempeños y muchas situaciones en las cuales vivimos para empezar a darnos cuenta realmente quiénes somos, qué es lo importante para nosotros, qué no es importante. Nos gastamos a veces la vida entera haciendo el discernimiento de qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Nos gastamos la vida entera estudiando de qué somos capaces de aguantar, qué tanta adversidad, qué tanto esfuerzo, qué tanta enfermedad inclusive somos capaces de tolerar y sobrevivir. Y sobre todo nos demoramos mucho tiempo estableciendo de qué somos capaces de lograr. ¿Qué somos capaces de lograr? Porque eso los logros de una vida no se hacen en un solo o en un periodo corto de tiempo, se hacen a través de muchos años, décadas incluidas, o vida completa. Y también, por supuesto, las personas y las cosas que amamos. Nos damos mucha cuenta con el transcurrir de los años de qué es lo que es definitivamente importante para nuestra vida afectiva, qué es lo que nos compensa, lo que nos hace añorar un mañana, lo que nos hace añorar una relación. Por eso hay que esforzarnos por desarrollar una atención holística, integral, salirnos del pequeño árbol que estamos mirando para mirar el bosque. Mucha suerte, muchos éxitos.